Gloria a Dios. Amados y amadas en Cristo, le damos la gloria a Jesús. Amén. Le damos la gloria a Jesús. Quiero que empecemos este tiempo leyendo una palabra acá en Juan 8. Juan. Juan 8, San Juan capítulo 8, versículo 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. Amén. Trae libertad a nuestras vidas. La verdad. Dios mío. Ay, Señor, ayuda. Entonces, estamos hablando de nuestra unión con Jesucristo. Estamos hablando de nuestra unión con Jesucristo. Y hemos tomado la frase en Cristo. Amén. Que viene, la palabra en viene del griego ek, que significa dentro o adentro. Está dentro o adentro de Cristo. Dentro de esta enseñanza hemos estado hablando también de propiedades de esta unión con Cristo. Y también hemos hablado dentro de propiedades de esta unión con Cristo, hemos hablado que es mística. Hemos visto los tres aspectos por tres motivos, ¿ya? De que ella es mística, y hemos visto los tres motivos por los cuales esta unión con Cristo es mística. También hemos estado hablando de esta unión con Cristo, consecuencias de esta doctrina. ¿Cuáles son las consecuencias de la doctrina de nuestra unión con Cristo o estar en Cristo? Amén. Una de esas consecuencias es que es una metamorfosis, ¿ya? Que esta unión con Cristo nos lleva a una metamorfosis. Otra consecuencia de esta doctrina es que es una metanoia o un cambio de mentalidad. Amén. Metanoia o cambio de mentalidad. Otra consecuencia es que tenemos una posición legal de justificados ante Dios. Otra consecuencia es que una santificación continua en el poder asimilador de la vida de Jesucristo, mediante el poder del Espíritu Santo. Esa es otra consecuencia. ¿Ya? Esto lo hemos estado viendo, lo hemos estado explicando, ¿ven? En enseñanzas anteriores. Otra consecuencia, que es en la que estamos, es acerca de una koinonía, o sea, una comunión con Cristo. ¿Ya? Ahí estamos. Una comunión con Cristo. Koinonía. Comunión con Cristo. ¿Sí? Tenemos una comunión perfecta con Cristo. Esto es una consecuencia de esta doctrina. ¿Ya? ¿La doctrina de qué? De estar en Cristo. De estar en Cristo Jesús. Aleluya. Y quiero leerles aquí para continuar en esta parte, o retomar esta parte. O sea, una comunión con Cristo, comunión de fortaleza y de debilidad, de sufrimiento y de gozo, de tentación y de seguridad, de trabajo y de descanso, de deshonra y de gloria.
Esta comunión tiene estas partes. Tenemos comunión de fortaleza y debilidad. O sea, nosotros somos débiles, en Cristo somos fuertes. Amén. De sufrimiento y de gozo. Cristo sufrió por nosotros. Cristo padeció por nosotros para que nosotros tuviéramos ese gozo. Amén. Pero a la vez también Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo: regocijaos. ¿Ya? De tentación y de seguridad. O sea que nosotros somos tentados, pero tenemos la seguridad de que Cristo nos librará a nosotros de la tentación. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Nos faltaba eso, agua y el sonido. Gloria a Dios. Del trabajo y del descanso, de deshonra y de gloria, y en virtud de esta comunión con Jesucristo, se establece también la comunión con los demás creyentes. O sea que esta comunión me lleva a mí a tener comunión con ¿qué? Con los demás creyentes en Cristo, lo cual constituye el fundamento de toda la eclesiología. Por eso esta comunión no se pierde en vagos y abstractos misticismos, sino que se manifiestan en concretísimas realidades. O sea, nuestra comunión con Cristo y con mis hermanos es una realidad. ¿Sí? Vamos a ver entonces unos textos que aluden a esta comunión con Cristo. Amén. Coinonía con Cristo Jesús. Leamos por favor San Juan 17:21. San Juan 17:21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Creo que estos textos lo hemos ya ido viendo, ¿verdad? Sí. Este texto lo explicábamos, pero aquí aparece la palabra Él, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? Son textos que hemos ido explicando poco a poco, ¿ya? Pero quiero que vamos avanzando. ¿En qué texto anterior quedamos? 1 Corintios 10:17, también ya lo miramos. ¿Ah? Primera de Corintios, capítulo 10, 17. ¿Ya lo miramos? Que dice que siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Todos participamos de aquel mismo
pan. Amén. O sea que nosotros, a través de su muerte, tenemos comunión. El pan habla de su cuerpo. Amén. Tenemos comunión unos con otros. Efesios capítulo 2, versículo 15. También lo miramos. Efesios 15, Efesios 4:3, Juan 6, Hebreos 10. Filipenses 3:10 ya lo vimos. Filipenses 3:10. Ay, si no. Filipenses 3:10 creo que no, sí. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. De esa coinonía, miremos acá, esa coinonía desde Filipenses capítulo 3, versículo 10. Miremos acá también esta otra versión. Vamos a ver cómo dice en esta otra versión. Por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como él sufrió y aún morir como él murió. Mire cómo Pablo, él aquí quiere identificarse, tener esa coinonía con Cristo. Y dice, por eso lo único que deseo es conocer a Cristo. ¿Ah? Lo único que deseo, dice Pablo, que es conocer a Cristo. Amén. Mis amados hermanos, si Pablo, a la cual Cristo se le reveló en la forma que se le reveló, escribiendo 13 cartas acerca de Cristo, dice Pablo que él quiere conocer a Cristo. Ahora, ¿dónde quedaremos nosotros? ¿Ah? Si Pablo, hermano, que es prácticamente el mayor revelador de Cristo en el Nuevo Testamento, el mayor, ¿sí o no? El mayor revelador de Cristo en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo, hermano. Y Pablo dice, yo quiero conocer a Cristo. Y no está hablando de verlo físicamente, no. Está hablando de que se le revele por las Escrituras. Un erudito del Antiguo Testamento y erudito del Nuevo Testamento dice que quiere conocer a Cristo. ¿Ah? Para que nosotros no nos precipitemos a pensar que ya le conocemos. ¿Ah? Amén. No nos precipitemos a creer que ya le conocemos. Pablo dice, yo quiero conocer a Cristo. Aleluya. Dice que mi único deseo es conocer a Cristo. Oh. Es decir, sentir el poder de su resurrección. Pablo dice, yo quiero sentir en mí el poder de su resurrección. Quiero conocerle de una manera experiencial. Amén. Porque el efecto de lo que del poder de la resurrección trae una transformación en mí. ¿Sí? En mí. Pablo quiere experimentar el poder de la resurrección en él. Pero no para resucitar de los muertos físicamente, sino para ser transformado, hermano. Para ser transformado. Hay un poder. Maldonado habla mucho de eso, acerca del poder de resurrección, de Cristo revelado en el poder de resurrección, que nos transforma, pero que también tiene la capacidad o el poder de resucitar muertos físicamente.
de sanar el cáncer, de hacer maravillas. El poder que resucitó a Cristo de los muertos, ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, Pablo dice: yo quiero experimentar, quiero conocer en mi vida ese gran poder. Amén. El poder de su resurrección. Aleluya. Hay una coma ahí, ¿no? El poder de su resurrección. Esto es tan tremendo porque dice que con Cristo, a ver, vamos a leer acá, hermanos, en Romanos. Bueno, capítulo 6, ya le digo el otro. Romanos 6:5. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. O sea, plantados es que fuimos sepultados en la semejanza de su muerte. Nuestro viejo hombre fue ¿qué? Sepultado. Nuestro viejo hombre fue plantado con Él. Amén. En la semejanza de su muerte. Recuerden que todo lo que Cristo hizo lo hizo por nosotros, no por Él. Lo hizo para nosotros, no para Él. ¿Sí? Así también lo seremos en la de su resurrección. Pablo dice: yo quiero experimentar eso, y que con Cristo morí, pero con Cristo también resucité. Que el poder de la resurrección me transforme a esa nueva creación hecha por Dios. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre puede ser crucificado con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ya? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Ya? Entonces, nosotros, al morir con Cristo, resucitamos con Él, de tal manera que el pecado ya no es nuestro Señor. Amén. Amén. Esa naturaleza caída quedó sepultada. Quedó sepultada. La concupiscencia quedó sepultada. Ya nosotros decidimos sobre nuestros malos deseos. Decidimos. Ya no nos controla. Ahora en nosotros tenemos el poder de resurrección. Amén. Cristo al morir estaba matando el pecado, y al resucitar nos estaba resucitando a nosotros para que andemos en una vida totalmente renovada por el Espíritu Santo. Amén. Leer acá. Esta versión, Romanos 6:5. Si al ser bautizados participamos de la muerte de Cristo, también participamos de su nueva vida. Una cosa es clara: antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya nos gobierna. Así que el pecado ya ¿qué? Ya no nos gobierna. Amén. Al morir Cristo, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Por eso Pablo dice: yo quiero experimentar el poder de esa resurrección en mí. Poder vivir realmente una vida donde el pecado no me gobierne. Oh, gloria a Dios. Al morir,
el pecado perdió su poder sobre nosotros. Dice esta versión, que tremendo. ¿Ya? Amén. Amén. Al morir Cristo, el pecado, ¿qué pasó con el pecado? Perdió su poder sobre nosotros. Amén. Amén. Así que Pablo, Filipenses, capítulo 3, versículo ¿qué? 10. Dice, por eso lo único que deseo es conocer a Cristo. Es decir, sentir el poder de su resurrección. ¿Sentir qué? El poder de su resurrección. Ya Pablo quiere sentir cómo el poder de la resurrección vence en él la carne. Vence en él el poder del pecado. ¿Quién resucitó a Cristo de los muertos? El Espíritu Santo. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Quiero sentir ese poder, esa dimensión dominando mi carne. Recuerden que Pablo dice en Romanos 4 dice, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Búsquelo ahí. Romanos 8, creo que es 13. Porque si vivís conforme a la carne viviréis, mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces Pablo está diciendo, ese poder de resurrección dice a los filipenses, es el medio por la cual la carne no tiene dominio sobre ustedes. Ese poder que fue que resucitó a Cristo de los muertos. Si ustedes viven de acuerdo a los deseos, a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. ¿Sí? El poder que resucitó a Cristo de los muertos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Pablo quiere experimentar en su cuerpo? Ese poder. Dominando la carne. Amén. Matando la carne. ¿Cómo Cristo ganó eso? Muriendo y resucitando. Cristo muriendo y resucitando ganó para nosotros ese poder. El poder de resurrección. La vida de Dios. Amén. Yo les he contado este testimonio, que ya le doy la palabra ahí, parece. Ya le doy. Yo les he contado este testimonio, solo que me viene a memoria en este momento. El día que esa mujer, la cual me llama la mamá y me dice, una se murió, está muerta. Y yo voy a la casa de ellos, y encuentro a la hija de esa hermana en la cama, así de lado, con la mirada fija, sin parpadear, así, los ojos abiertos así, y la mirada estaba así, los ojos abiertos, no parpadeaba, está muerta. Y entonces, cuando yo me volteo, después de darle una palabra de fe a ella, me volteo y le digo a ella, comienzo a ministrarle en el nombre de Jesús. Le digo, recibe resurrección y vida, poder de resurrección, y ¡pum! Se sentó en la cama. ¿Ah? Dice que sale corriendo acá. Ahí está hablando para que una persona resucite y sale corriendo y resucite. Que cuando yo le dije a ella así, que nombré el poder de resurrección, le dije, recibe el poder de resurrección y vida en el nombre de Jesucristo. Se sentó con los ojos así en la cama de esa mujer. ¿Ya? El poder de resurrección entró en ella y la volvió a la vida, la resucitó ese día, en ese lugar. ¿Ya? ¿Qué iba a preguntar eso? Usted habla de ese poder del Espíritu, digamos, puede ser que digamos el alcohólico, el drogadicto, que están en ese mundo, digamos, ya no pueden dejar eso, aunque Dios quiera, pero digamos no pueden porque no tienen, digamos, en ellos, no tienen
el poder del pecado. El drogadicto, como tú dices, el drogadicto, el alcohólico, ellos están dominados por el poder del pecado. Como yo les explicaba, enseñando lo que es doctrina, enseñando lo que es el seminario. El hombre no puede salvarse por sí mismo. El hombre no puede ser liberado por sí mismo. ¿Salvo de qué? ¿De qué hay que salvar al hombre? ¿De qué? Primero de la muerte. ¿Sí? El hombre hay que salvarlo del poder o dominio del pecado. El hombre hay que salvarlo de la autoridad de la ley como sistema de justicia. Hay que salvarlo de el gobierno del diablo. 4 cosas. Sí. El hombre no se puede salvar el mismo de la muerte. No estoy hablando de la muerte física, sino de la muerte eterna, de la muerte espiritual. Él está muerto, él está separado de Dios. El hombre no puede hacer nada para volverse a reconciliar con Dios. No hay obra, no hay sacrificio que lo reconcilie con Dios. No lo hay. No hay sacrificio humano, no hay obra humana, no hay reforma que el hombre pueda llevar a cabo para él mismo volverse a reconciliar con Dios. El hombre es esclavo de una naturaleza pecaminosa. Él es esclavo del pecado. A él lo domina el pecado. Él tiene en su cuerpo una naturaleza pecaminosa. Él no puede librarse a sí mismo de esa naturaleza. Juan 8:32 lo dice. ¿Sí? Juan 8:44 lo dice. El hombre no puede idearse una justicia para ser justo ante Dios. ¿Por qué? Porque el hombre ya pecó. Y aunque el hombre cumpliera toda la ley, no hay forma de que él pague por el pecado que ya cometió. ¿Ya? Entonces la ley lo condena a muerte. No tiene justicia para justificarse. El hombre no puede liberarse del poder o del dominio de Satanás. No puede. Porque Satanás es más fuerte que él. Satanás es su gobernador. Es el príncipe de las tinieblas. El hombre no puede liberarse. No puede liberarse a sí mismo. Necesita un salvador. Necesita alguien que lo libere de la muerte, del poder del diablo, de la ley como sistema de justicia, de el poder o del dominio del pecado. ¿Sí? Ahí aparece Cristo. ¿Amén? Ahí aparece Cristo como el liberador, como el salvador, como el Mesías, como el Cristo, ¿ya? Que viene a salvar al hombre, a liberar al hombre. ¿Sí? Entonces, aquí es cuando vemos nosotros que Cristo, una vez que nos justifica, nos da el Espíritu Santo a nosotros. ¿Para qué? Para que por el poder del Espíritu Santo nosotros podamos realmente vencer el poder del pecado en nosotros. Por eso dice, si por el poder del Espíritu Santo ustedes hacen vencer, ustedes hacen morir los deseos de la carne, ustedes tendrán vida eterna. Vida eterna. ¿Sí? Entonces Dios no nos mandó a nosotros a luchar en nuestras fuerzas contra el alcoholismo, contra la droga, contra el sexo ilícito. No, nos dijo, le dio mi espíritu, para que por el Espíritu Santo ustedes puedan vencer todas esas cosas que no pueden vencer en sus propias fuerzas. Amén. Amén. Estos días que estaba haciendo el curso del módulo de la universidad leía algo ahí que una de las cosas que hizo que, digamos, por el delito así no Eva cayera fue la incredulidad de lo que Dios había hecho. O sea, lo que Dios había hecho, con datos que Dios había hecho. O sea, la incredulidad de uno lo hace también, lo puede llevar a uno también llegar a pecar. Una incredulidad de lo que ha hecho Dios lo puede llevar a uno a pecar. Y eso fue creo yo, una de las cosas que a ella la llevó como a ese pecado. La incredulidad que tenía lo que Dios había hecho y el pecado. Entonces, aún la misma incredulidad lo puede llevar a uno al mismo pecado. Claro, Satanás la llevó a dudar a ella. Llevó a ella a dudar de lo que Dios había dicho. La incredulidad.
Y puede llevar a pecado. Ahora, recuerden que estamos hablando de esa unión que tenemos con Cristo. ¿Sí? Así que así como Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Cristo. ¿Qué significa resucitar con Cristo? Que hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Que nos dio el poder. ¿Cuál poder de resurrección? El Espíritu Santo. Para que por el Espíritu Santo hagamos morir las obras de la carne. Amén. Por el poder del Espíritu Santo. Ahora Pablo dice aquí, sufrir como Él sufrió. ¿Ya? Sufrir como qué? Como Él sufrió. Pablo, de hecho, no nos está diciendo que lo crucifiquemos o que nos crucifiquen, pero nosotros debemos aprender a abstenernos del pecado. Amén. A padecer algunas cosas por causa de Cristo, algunos desprecios por causa de Cristo. ¿Sí? En eso nos identificamos, porque Cristo hasta el día de hoy sigue siendo rechazado por mucha gente. Y como Cristo, y como la gente demuestra su rechazo a Cristo, rechazando a alguien que cree en Cristo, estigmatizando a alguien que cree en Cristo. Por eso Él dijo ahí en Mateo capítulo 5, cuando habló de la bienaventuranza, dijo: bienaventurado soy cuando por mi causa, ¿sí?, por mi causa los persigan, por mi causa los vituperen, por mi causa ustedes son bienaventurados. Cuando ustedes sufran por mi causa, ¿ya? Cuando ustedes padezcan por mi causa, ustedes son ¿qué? Bienaventurados. Bienaventurados son cuando por mi causa ustedes sufran. ¿Ya? Entonces, este sufrimiento, hermano, que pasamos nosotros, este sufrimiento que pasamos nosotros, es porque estamos unidos a Cristo. ¿Ya? Y la gente nos ataca a nosotros como si lo atacara a Él. ¿Es así o no es así? Hablamos de Cristo y la gente nos puede rechazar por hablar de Cristo. Jesús dijo: si a mí me rechazaron, a vosotros también os van a rechazar. Jesús dijo: y si esto hicieron, con el árbol verde, ¿qué lo harán con el seco? Eso entre los mismos cristianos también se puede dar eso mismo, o eso no es entre los mismos. A ver, lo que pasa entre creyentes, digamos que es la carnalidad y Satanás también usando la división. ¿Ya? ¿Para qué? Para atacarse, y eso ya es carnalidad, como Pablo lo dijo ahí en la carta a los Corintios, creo que es el capítulo 3, cuando dice que cuando ustedes se atacan, cuando ustedes dividen el cuerpo, son celosos. Entonces Pablo habla acerca de su carnalidad. También creo que en la carta a los Corintios Pablo habla de que si os mordéis, no recuerdo bien el texto, dice: si os mordéis unos a otros, ¿sí? Si os mordéis unos a otros, ¿ya? Entonces, hablando de cómo muchas veces entre creyentes nos hacemos daño, no rechazando a Cristo, sino que nos hacemos daño por andar en la carnalidad. Pero otra cosa es la gente que ataca a un creyente porque es cristiano, es diferente. ¿Ya? El creyente no ataca al otro por ser cristiano, no. En su carnalidad se atacan los unos a los otros. Pero el inconverso, o el que no conoce a Dios, ataca al creyente por ser cristiano. Hay movimientos, no necesito especificar su nombre, hay movimientos en este momento. ¿Entienden cuando yo digo movimiento? Entidades, grupos de personas, ¿sí?, que se identifican con cierta filosofía o creencia moral, que atacan a los cristianos, porque el cristiano predica en contra de esas posturas, pensamientos o postulados
de ellos. No necesito explicarlo para que usted me entienda, ¿sí o no? Entonces ellos se levantan, hacen burla del cristianismo, hacen desfiles donde colocan a Cristo o personas en forma de Cristo, desnudos, burlándose del cristianismo, burlándose de la cruz, de la crucifixión. Y de pronto, si ven a cristianos en una campaña o algo, pueden ir allá a atacar. Dos días en Estados Unidos pasó, estaba un grupo de cristianos en un lugar, estaban haciendo un servicio, algo así. Llegó un movimiento de esos a atacarlos a ellos. Gálatas 5, ¿qué? ¿Qué dice Gálatas 5:15? Ya va. ¿Qué dice? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, ya también que no consumáis unos a otros. Amén. Morder es que usted se come al hermano. En esta versión dice, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. ¿Sí? Entonces quiere cuando un creyente ataca a otro creyente. Y eso hoy en día es como si el Espíritu Santo lo hubiera profetizado. ¿Qué pasa en las redes? Gente que ha levantado sus plataformas, que está ganando millones de pesos a costilla del error de un ungido. Sí. Ellos no sacan videos sino para hablar de la coma o el punto que se equivocó. Así es. Ellos están cazando errores. Usted no los escucha a ellos. Usted no los escucha a ellos predicando. ¿Sí, amigos? Usted no le escucha a ellos predicar otra cosa, sino el error de Harrigan. Y suelta la Harrigan, coge la BNG. Y coge a este. Todos los programas de ellos es para hablar mal de una iglesia, para hablar mal de un ministro. Ellos se la pasan investigando, se la pasan sondeando qué ministerio, qué iglesia, quién dijo algo, para atacar. Ellos se ocupan de los 2 minutos, los 5 minutos, no de la prédica entera, sino del pedacito. ¿Para qué? Para atacarlo. Sí, pues lo siguen a ellos porque también están así enfermos. Sí, hay gente enferma que sigue estos enfermos. ¿Sí o no? Lo tremendo es que ellos se han hecho YouTube. Miren, descubriendo la desnudez de hombres de Dios. Y hay veces exagerando las cosas. Porque ellos no atacan a Javier. Ni Javier no lo conoce nadie todavía. Ellos no atacan a Javier. No, yo no produzco dinero todavía. O sea, yo no soy, hoy en día no soy todavía. Ellos a mí ni me paran, esa gente ni sabrá que yo existo. Esa gente, usted no ve que ellos ataquen ministerios pequeños. Hay ministerios pequeños que están diciendo terrible herejía. Hay ministerios pequeños saliendo con una barbaridad. Que usted no dice, mira, que cuando el evangelio usted no, usted no escucha eso. Usted escucha es que ellos se cuelgan, se arrastran del ministerio grande. ¿Ya? Para decir, uy, Harrigan, ¿qué hizo Harrigan? ¿Sí? Y se dedican a atacar el ministerio grande. ¿Ya? Chupasangre. Y a través de eso es que ellos han construido una fama y están ganando plata, porque eso para ellos es un negocio. Son youtubers y ya viven de eso. Por eso ellos tienen que estar buscando siempre el error de fulano, de presente. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, al apóstol Maldonado, su esposa les pasó lo que le pasó, eso fue comidilla. Más de uno se hizo viral atacando eso, a esa pareja. Ya los dejaron de atacar. Ya, porque era la comidilla del momento. Entonces todos estos se hicieron viral, comiendo, mordiendo a estos hombres enamorados de Dios. Tratando de destruir a esos hombres enamorados de Dios por un peso. ¿Por qué por eso? Es por eso. Porque hablar mal de los demás paga. ¿Ya? Hay cantidad de gente morbosa,
viendo a esa gente. Y sin ellos conocer la vida y trayectoria de estos ministros, gente que ve a esta gente, comienzan a multiplicar esas noticias falsas. Por eso es que usted como cristiano, huya de esos canales. Huya de esa gente, hermano. No esté viendo esa gente que habla mal de los ministros de esa forma. No esté viendo eso. Además de eso, así fue la verdad. La caída de otro no tiene que ser la comidilla mía, y menos de nosotros como pueblo de Dios. La caída de otro no tiene que ser, porque uno le podría preguntar a esta gente, ve, pero vos oraste por él, estás orando por él, ¿ah? Le mandaste al menos una palabra, decir, hermano, vuelvan al Señor, estoy orando por usted. No, a esa gente no le importa que otro se levante. Aún vea, yo he visto a veces en algunos que he mirado las críticas que hacen, dicen, hey, pero estos hasta lo bueno lo convierten en malo. Hasta lo bueno lo convierten en malo. Yo he visto, hermano, hasta lo medio bueno que hacen quieren criticarlo, o lo dicen con sarcasmo. Y se les nota que es una mala intención que tienen contra el otro hombre de Dios. Y están profesándose los de sana doctrina y los de la verdad. Y los que dicen que ellos son los que están sacando a la luz la corrupción de la iglesia. Y que ellos son los que están denunciando el pecado. Hombre, cuando Pablo dice, ustedes se comen uno a otro, tengan cuidado que no se consuman también uno a otro. Apóstol, ahí en la parada, estaba... Duro y rápido porque piden que estoy. Ahí también se para el varón que estaba aquí, ¿recuerdan? Los varones que fueron. El varón se para ahí. Entonces, él empezó, me miró, Dios le bendiga. Entonces me empezó a hablar, ¿qué tal? Que lo otro. Entonces yo le iba a decir, yo le iba a lanzar de una, de cómo él va a hablar si a la hora Dios lo puso ahí. Y yo lo tengo que yo como una persona, ¿sí? Entonces, pero no. Entonces él empezó a hablar y no, yo no aguanté. Y yo le dije, bien, hermano, dejemos de criticar y más bien tenemos amor. Ay, pero es que yo no estoy criticando a nadie. Y se fue. Y de ahí no me volvió a hablar más. Sí. Entonces. Es que es terrible, hermano. Terrible. Pero Pablo dice, yo quiero experimentar ¿qué? Yo quiero experimentar el sufrimiento. ¿Sí? O sea, Pablo se sentía bien cuando sufría por causa de Cristo. Amén. Por eso Pablo, cuando estaba en prisión, desde prisión le decía a los creyentes en esa unión con Cristo, Pablo le decía a ellos, regocijados en el Señor siempre. Otra vez contigo, regocijados. ¿Ya? Porque para Pablo era un gozo padecer por Cristo, sufrir por Cristo. Voy a buscar aquí un texto bíblico en Hechos, cuando dice que ellos los castigaron por causa de Cristo. A ver. Dice que ellos se alegraron de haber sido tenidos por dignos de su padecer por causa del nombre. Hechos 5:40, estaba cerca. Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Sí? ¿Te digo qué? Gozosos. O
azotaron por causa de Cristo. Y ellos salieron ¿qué? Gozosos, alegres. ¿Cómo ha cambiado el evangelio? ¿No? ¿Dónde el evangelio ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado los creyentes? Porque estos salían contentos de que los hubieran latigueado por causa de predicar el nombre. Hoy en día, los creyentes se apartan del evangelio por un recibo de la herejía. Porque el apóstol no los saludó. Porque hablaron de diezmo. ¿Ya? Porque la prédica estuvo muy dura. Porque le dijeron que haga fornicar, que haga la mentira, que se olvida ser en serio. Y dijeron, aquí no hay amor. Porque no lo dejaron profetizar. Su invento, su cuento. ¿Ya? Porque el apóstol no le obedeció. Porque hay gente que quiere que uno le obedezca a ellos. Entonces se fueron de la iglesia. Entonces se apartaron del camino. Porque no le dieron una remesa en la iglesia. Porque lo reprendió del pecado. Ahí no hay amor. Me voy de esa iglesia. Porque ahí no hay amor. A esto lo huetea. A esto lo latiguea. Y salen gozosos. Gozosos. Alegres. Se sentían orgullosos de haber sido hueteados por causa de Cristo. Oh, ¿ya? Estos salieron alegres. Por eso Pablo dice ahí en este texto que él quería experimentar los sufrimientos de Cristo, sufrir por Cristo. Y Pablo de hecho experimentó muchas cosas por causa de Cristo Jesús. Lo agarraron por una puerta en el muro de una ciudad. En una ocasión lo apedrearon. Y dice que creyeron que él estaba muerto. Yo creo que estaba muerto, sino que Dios lo resucitó. Pero dice que lo sacó fuera de la ciudad, porque pensaron que estaba muerto. Apedreadas. Ustedes que le den piedra a una lo que ella estaba ahí y lo tiraron ahí. Y dice que Pablo se levantó ahí, se limpió y entró a la ciudad otra vez. Terrible. Dice que lo azotaron, creo que fueron cuatro o 3 veces. De los judíos han recibido azotes 3 veces, dice que ha recibido 39 azotes menos 1, 40 azotes menos 1, dando de gracia. Le metían 39 y el último no lo pegaba. ¿Ya? 117 huetazos recibió Pablo. Pero no son huetazos, hermano, una correita. Me cuenta como cuando el cabildo coge gente y la coge. ¿Ah? La gente queda vuelta en plan, amayugada, o hasta con la piel rasgada de la huetiza. Le dijeron que no predicara más de ese nombre, y Pablo no dejó de predicar de ese nombre. En cárceles, en persecuciones, en camino de ladrones, en naufragios, una serpiente lo mordió. ¿Ah? Entre falsos hermanos, en camino de muerte. ¿Ah? Pablo dice, ¿por causa de qué? De Cristo. De Cristo. Y cuando le dijeron que iba a morir, Pablo dijo, oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, que me van a ejecutar. Porque según se dice que él le cortaron la cabeza. Según se dice. ¿Ya? Que Pablo le mocharon murió como muerto. ¿Ya? Él anhelaba morir de esa forma. Pero nosotros acá queremos que carro, chuleta todos los días. ¿Ya? Lo que queremos es buena vida. Estamos en el tiempo de la bendición. Los mensajes de bendición. Nada de cruz, nada de sufrimiento, bendición. Bendición, bendición. Imagina, hermano, que hace que va a llover y la gente no viene al culto. hace la magia, una chispita mariposa,
y la gente no da culto. Es así, ¿no? Esta mañana el niño Rocío salí y decía, te río mucho. Oiga, vive terrible. Hasta los muchachitos exageran. Entonces imagínense, hermano, la forma en que pensaba la iglesia primitiva y la forma que piensa la primitiva y la iglesia ¿qué? Moderna. Una iglesia de comodidades, una iglesia de bendiciones, una iglesia de éxito, una iglesia de triunfo. Éxito es lo que nos predican hoy en día. Tengamos éxito, tener éxito en la vida, es lo que nos gusta. Sufrir con Cristo no. Yo no quiero experimentar sufrimiento, yo quiero experimentar en plenitud, gozo, paz, vivir sabroso por causa de Cristo. Aleluya. Qué cristianismo tan diferente, ¿verdad? Qué cristianismo tan distante. Porque la gente hoy en día, cualquier cosita, la desanima. Cualquier cosita, la gente está diciendo que hablando de toalla, que tira toalla. ¿Ya? Oiga, pero qué terrible. La gente hoy en día, cuando vienen a contarle las pruebas que tienen a uno, los sufrimientos de ellos, y nos dice, pero es que estás sufriendo por tu actitud carnal. Es que las angustias de los cristianos hoy en día, ¿cuál es? Que quieren un televisor más grande. ¿O no? Que no tienen nevera. Háganme el favor. Oiga, las angustias y las pruebas de los cristianos de hoy en día son esas. No tengo nevera, no tengo zapatos, necesito una blusa mejor. Vi un pantalón en Temu. Esas son las calamidades, ¿ya? Las tribulaciones. Ustedes ven a Pablo en esta época, viniendo a esta época, viajando al futuro, y llega acá y haga la gente cola para recibir consejería. Pablo está en Santander. Dios mío, el apóstol Pablo, Dios lo envió para que nos dé consejería y nos enseñe los principios espirituales. ¿Ya? La gente haciendo cola para contarle sus problemas a Pablo. Pablo se vuelve otra vez. Ahí sí, Pablo en ese tiempo en ese entonces decía Pablo, yo estoy en estrecho, quisiera irme con el Señor, pero también quiero estar con ustedes para enseñarles algunas cosas espirituales. Pablo viene en esta época y dice, Señor, llévame a la eternidad, no quiero estar en la tierra. ¿Sí? No entiendo la forma de pensar de los cristianos de ese momento, Señor. No la entiendo. ¿Ya? No comprendo esa falta de esfuerzo. No entiendo las pruebas de este tiempo, Señor, no la entiendo. ¿Ya? Diría Pablo en este momento. Pablo dice, yo quiero sufrir como Cristo. Y el cristiano que hoy quiere, yo quiero comodidad. Yo quiero descanso. Yo quiero dormir hasta las 10, que me lleguen las bendiciones. ¿Ya? ¿Es real o no es real? ¿Es así o no es así? Pablo le daba a sufrir por Cristo. El cristiano de hoy en día, hermano, ha llegado al punto que a la cruz todo el billete, todo el viaje, te veo viajando, pero no le dice, te veo viajando a Haití, a una zona áspera. Veo gente muriendo cereales, veo gente pobre que come una vez a la semana. Te veo viajando a esa ciudad. Ah, no. Si yo como una vez a la semana, entonces ¿qué era de mí? Yo para allá no voy. No, yo dice, te veo viajando a Miami. Te veo con dólares, con euros en tu bolsillo. ¿Ya? Te veo conquistando Europa. Te veo viajando por toda Europa, Inglaterra, Francia. No dice,
no dice en ningún momento Haití. No dice te odio a Haití, enfrentándote a esa guerrilla, no. ¿Ah? Enfrentándote con la palabra, ganando esa guerrilla para Cristo, no. Te veo él viajando en primera clase, conquistando naciones. Pero entre esas naciones no hay ninguna pobre, todas las naciones ricas. No se basa en eso los congresos de hoy en día. Usted ha visto en algún congreso de los, y yo no critico a los judíos, son hombres de Dios, los amo. Pero no he notado que en ninguno de esos congresos, estos ungidos se dicen uno al otro, te voy diciendo una obra en Haití, te voy diciendo una obra, te digo que Dios te llama a hacer una campaña grande en África, en Uganda. ¿Ah? Y hay unos países bien pobres y se van para A buscar más. ¿Ah? Yo hasta ahora no he escuchado un congreso donde a estos apóstoles y profetas que son de Dios le diga a otros profetas así. Veo que hay tanta necesidad en tal lado y Dios te envía allá, envía un ministro allá. Porque me dijo que si Dios le dice a alguno de ellos eso, ya los discípulos dicen, ay, a mí que le miren. Porque los discípulos están esperando es que le digan, hable ahora en Miami, hable ahora en Houston, hable ahora en Nueva York. Ay, apóstol, aleluya, gloria a Dios, santo, ay, que este apóstol y llora, me caen al piso a llorar. Porque Dios está diciendo que ahora no. Que hablan ahora en las metrópolis. ¿Ya? Pero donde está la gente pobre, donde está la gente vuelta a nada, no dicen, te veo empezando una obra en Venezuela. No. Venezuela está con la inflación súper altísima. Cuando que acabe eso, ahí sí va a comenzar la gente a decir, te veo que Dios te envía a Venezuela. Ahí sí comienza a enviar a gente a Venezuela. Cuando ya la finanza otra vez vuelta, ahí sí te va a ver que las profecías son, te veo viendo Venezuela, te veo conquistando Maracay. Te veo conquistando el Táchira. Por eso no es que allá que manda, a donde hay. Ellos no mandan los ministros a subir, nos mandan a todo Caracas, hablando con Maduro. Te va a cortar, te veo que te están cortando petróleo. Hermano, o sea, tremendo que Pablo anhelaba subir con Cristo, padecer los sufrimientos de Cristo. Y nosotros ahora no queremos ni siquiera madrugar a orar. No queremos ni siquiera venir a noche con el Espíritu Santo. Oiga eso. ¿No? No queremos ni siquiera venir a la doctrina. Oiga eso. Oiga, no queremos ni siquiera venir a la doctrina. Si hacemos una fiesta domingo, se llena la iglesia. Si hacemos una fiesta el domingo, se llena la iglesia. La gente, todo el mundo deja los compromisos para venir ese día a la fiesta con el pastel. A la loca que dice. Se acabó para siempre eso ahí. Para siempre hasta que Cristo, por dicho, por la eternidad, por la eternidad, se acabó y nunca más será eso. Hermanos, o sea, miremos el contexto. Miremos el contexto. ¿Sí o no? Miremos el contexto. De cómo nosotros lo estamos formando. Sin un corazón sacrificial, sino cómodo. Y lo poquito que nos pasa lo vemos como calamidad, como sufrimiento, como lloro. Y nos tiramos a botar lágrimas de cocodrilo. Una sirena. Llorando. ¿Qué te pasa? Que esto se para pero comí pollo. Que los pescados, los cachicos, viven de 40,000 allá en la galería. ¿Ah? Y parece exagerado, pero no es así. No es así. No es exagerado. No es exagerado. Los sufrimientos de la iglesia de Cristo hoy en día, hermanos, están muy distantes de los sufrimientos
de la iglesia del primer siglo, muy distante. La gente abandonaba todo, la gente dejaba todo, le quitaban todo, casa, todo, por Cristo. Le decían: ¿tú eres cristiano? Ah, sí. Y lo perseguían. Tenía que agarrar todo, tenía que abandonar todo, porque estaban buscando para matarlo, para llevarse a sus hijos, a sus hijas presas. Tenía que abandonar todo. Esa era la cristiandad. Esa era la cristiandad en ese entonces. ¿Ah? Vuelvo y repito, y nosotros, acá nosotros en Santander de Cristian, gordos, cómodos, nos podemos sentar tomando un café a la que queramos, ¿o no? Podemos decidir si nos congregamos o no, y descansamos, ¿sí o no? Nadie nos persigue, nadie nos molesta por la fe, nadie, ni siquiera predicamos al converso aún a veces afuera, no evangelizamos afuera, nadie se incomoda con nosotros como evangélicos, nadie. Pablo dice: yo quiero sufrir como Cristo sufrió. Qué desafío, ¿verdad? Pablo anhelaba el sufrimiento por causa de Cristo. No quiero decir con esto que Dios no pueda proveernos bendición y brindarnos una vida cómoda, pero yo creo que nosotros, dentro de esa comodidad, debemos elegir sacrificio. ¿Me entendió lo que dije? Si Dios no nos está poniendo a padecer financieramente, usted dirá: pero apóstol, en ese paso trabajo, hermano, ellos tienen que dejarlo todo es todo botado. Nosotros no nos ha tocado eso. Así que el hecho de que tengamos un momento donde estemos un poquito afectados por un recibo, porque tenemos que comer no tan bien como antes, eso no es nada. Sino que dentro de esta comodidad nosotros debiéramos elegir hacer sacrificios por el Señor. ¿Qué quiere decir eso? De hecho, hermanos, poder congregarnos con regularidad, buscar más a Dios en oración, sacar más tiempo para la palabra del Señor, ir y visitar a alguien, ¿sí? Hacer la obra de Dios. Amén. Que si tengo sueño, entonces elijo venir a estar adorando a Dios antes de acostarme a dormir. Elegir hacer sacrificios por el Señor, ya que no estamos en un periodo que nos persiga, que nos toque morir, que nos metan a la cárcel por predicar, que nos den látigo por predicar. No nos tocó ese contexto. No estamos expuestos a los leones, como les tocó a los cristianos del primer siglo. No hacen antorchas con nosotros. Escuché la historia de una joven que desde muy niña ella se inclinó a leer la palabra de Dios. Pero en aquel entonces mandaba la Inquisición o la Iglesia Católica. En ese entonces la Inquisición era un grupo que, si usted decía lo contrario a lo que ellos decían, lo mataban. Y esta joven, enamorada de la Escritura, y una mujer en ese entonces no podía hablar o predicar. Eso era un delito. Y ella comenzó a hablar, porque la pasión por Dios la llevaba a hablar, la llevaba a predicar. Comenzó a criticar algunas de las cosas que la iglesia tradicional en ese momento practicaba. Ella escribía cosas en contra de eso. Se metió con la grande. Entonces la capturaron, trataron de convencerla porque era hija de un poderoso económico, para que ella se retratara de esas cosas. No la convencieron y entonces la llevaron a una máquina de tortura donde les tiraban las piernas y las manos, al punto que ella le zafaron esto y quedó inválida, y el dolor era terrible.
ella siguió, después de eso siguió hablando, siguió escribiendo. Luego le llevaron a unos torturadores para que ya sobre esas heridas, que ya el tiempo ahí del dolor de la rodilla, la volvieran a meter a la máquina y le tiraran más de eso. Ella gritaba con dolores. Dice que los gritos se escuchaban de manera terrible. Era toda una jovencita apasionada y enamorada de Cristo. Y ella no negó su fe, ni negó las cosas que había dicho. Como no lograron hacer esto, entonces la sentenciaron a ser quemada en la hoguera. Dice la historia que mientras prendía la hoguera, ella estaba cantando. Que mientras comenzó a quemarse, ella estaba cantando. Hasta que el fuego apagó su voz. Ella no suplicó, ella no lloró, ella no gritó, ella cantó. Ella no buscaba púlpito, ella no buscaba fama, ella no se montó en un avión, ella no predicó una multitud, ella no fue reconocida a nivel internacional, ella murió por Cristo. ¿Y quién es más alto honor ahorita allá arriba? Ella sacrificó todo solo porque se apasionó por Cristo Jesús. ¿Entiende eso, iglesia? ¿Sí, no? Y nosotros. Hermano, es risible también a veces, nosotros considerando los mártires. Y yo diría que es una vergüenza tan triste. Si Dios nos colocara al lado de un hombre de Moreza, nos contara su historia, yo diría, ay, qué vergüenza, Dios mío, yo qué aburrida, qué triste, que con ganas de tirar la toalla, ay, qué vergüenza. ¿Ah? Ante ella, ante él. ¿O no? ¿Ah? Es que la gana de decir de uno una poesía hace cachetada. ¿Qué te pasa? Muy de enero, y un puño, pero es que te doy, después de ver una cosa es y comparar los sufrimientos de uno a algo así, pues dice, no tener vergüenza de la jeta, que hace la gente, uno mismo hincharse la jeta así a uno, y simplemente te cobró lo mismo medir en la jeta. ¿Por qué? ¿Cómo no voy a darle? Yo he sido tantos años en un descaro, un degenero, que triste por esto, que tratando de dar a Dios por esto, cuando esta mujer, este hombre muere de esa forma por Cristo. Terrible. Terrible. Que estoy cansado. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Y no debe decir que le digamos el cansancio, solo que digamos, pero hombre, hay gente que hizo más que yo, y Dios me ha dado el privilegio a mí, de estar aquí y no padecer cosas que Cristo padeció, y que otros alejaron, y que otros sufrieron. Hombre, entonces voy a hacer sacrificio voluntario. Amén. Voy a hacer sacrificios voluntarios por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo anheló sufrir con Cristo. Que hablaran mal de él por predicar a Cristo. Pablo dijo, por predicar la cruz, padezco persecución. Amén. Por predicar a Cristo crucificado. Lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Oh,
Amén. Que esto nos quite a nosotros toda la semilla del mal que Satanás ha sembrado hoy en la iglesia a través de tanta pompa, ¿sí? De tanta variedad que se vende hoy como ministerio. Y no quiero decir que el Señor no nos exalte ni nos dé privilegios. Claro que nuestro Señor lo hace, pero también debemos estar dispuestos a padecer por Él, amando a Él. Amén. No solamente a estar contentos cuando todo va bien, cuando todo sale bien, sino también a caminar con Él cuando el cristianismo no sea lo suficientemente atractivo. ¿Sí? Amén. Porque vendrá el momento de que el Señor traerá gloria a esta casa, unción y poder a esta casa. Pero habrá gente que no gustará a ellos, habrá gente que se burlará, gente que va a hablar cosas contra la iglesia, de la forma en que se hace en la iglesia, ¿sí? Que están calumniando y hablando mal de Cristo. Hoy en día, nosotros quizás no aparecemos en las redes para que lo critiquen, pero llegará el día, ustedes verán, que también apareceremos en la lista de los youtubers que hacen plata criticando a los hombres de Dios. ¿Sí? Hoy en día yo puedo hablar del diezmo y la ofrenda, no, eso no importa a nadie en las redes. Pero ya espera y verá que la iglesia y el ministerio Dios lo levanta y crece y Dios lo exalta y Dios lo comienza a usar. Ahora sí, van a decir, vean, mire como pie plata. ¿Ya? De una ya uno entra a ser criticado por pedir tiempo a ofrenda o por hablar de la ofrenda, entra a ser criticado. Mientras uno está en el anonimato y es pequeño, no pasa nada. Pero cuando Dios te salte, te levante, te crezca, ahora sí va a ser alguien que la gente querrá hablar. Un pastor decía eso, un hombre que Dios levantó. Una señora periodista que le dijo en la oficina, voy a investigar tu vida para saber qué existe, fue mal, te voy a destruir. Y él no le había hecho nada, señora. Pero Dios está usándolo con poder, reventando al diablo y ganando miles de almas. ¿Ya? Y esa mujer, después de un tiempo, tuvo que arrepentirse y volver a la misma oficina a pedirle perdón a él y a pedirle ayuda a él. Amén. Y él sin ningún rencor dice, aquí nos abrazamos y lloramos juntos. ¿Ya? Porque Satanás levantará bien, pero para tratar de avergonzarlo a uno y tratar de hallarlo, pero gloria a Dios, cuando por causa de Cristo nos vituperen, nos escarnezcan, ¿sí? Diga toda clase de mal mintiendo contra nosotros, dice la Escritura, que nos alegremos, demos contentos, ¿sí? Así que, amados, hemos estado hablando acerca de esta unión con Cristo, que hay momentos inclusive que el sufrimiento en Cristo Jesús nos corresponderá a nosotros y eso será parte de nuestra unión con Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Quedamos en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Miren, qué tremendo. Hablando de esto, solamente casi que en un texto bíblico lo echamos casi hora y media. Ay, Dios mío, qué bendición. Sí, qué bendición. Así que todos los que estuvieron conectados hoy y también los que estuvieron ahí escuchando la emisora a precio de sangre en España y otras partes en Argentina y otras partes del mundo donde nos escuchan, que el Padre te bendiga en el nombre de Jesucristo el Señor.